Buenas tardes a todos. Agradecemos la puntualidad de quienes ya están conectados y respetando ese compromiso, damos inicio a esta nueva presentación. Mi nombre es Carlos Castaño, para quien no me conoce, gerente de SAEC Perú. En esta ocasión nuevamente estamos organizando una charla técnica de una empresa aliada de SAEC, en este caso Price, que como fabricante de sistemas de difusión de aire, hoy por hoy son unos referentes en el mercado a nivel mundial. No solamente tienen productos, sino también tienen mucha tecnología y soporte técnico para temas de capacitación, entrenamiento, instalación, servicio. Creo que esta charla es solamente algo de la punta del iceberg, por decirlo así, de lo que ellos realmente tienen como fuente de información para capacitación y como soluciones. En esta ocasión, aprovechando la coyuntura actual, donde con el tema del COVID, todo el tema de infraestructura pública, especialmente hospitales, se ha reactivado, tratando, sobre todo en estos países donde tenemos un déficit de camas hospitalarias, hay una reactivación de ese tipo de proyectos, y concretamente en una aplicación muy exigente y crítica como las salas de cirugía, nos va a hablar Juan Carlos Vila, el gerente regional de Price para Latinoamérica, de las soluciones y tecnologías que hoy por hoy se usan a nivel de difusión para estas aplicaciones tan críticas. Entonces, no siendo más, le cedo la palabra a Juan Carlos para que haga su presentación. Al final de ella, vamos a hacer una ronda de preguntas y respuestas. A lo largo de la presentación pueden ir haciendo en el chat, haciendo sus consultas. Yo al final voy a leerlas y Juan Carlos las estará respondiendo amablemente. Entonces, Juan Carlos. Gracias, Carlos. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos sean. Hoy vamos a dedicar al menos una hora de este tiempo para repasar lo que son las guías de recomendación y cumplimiento con normativa de ASHRAE 170 para diseño e instalación en quirófanos. A sus órdenes, como lo mencionó Carlos, mi nombre es Juan Carlos Vila. Yo tengo el cargo de gerente regional para Latinoamérica y Caribe con la empresa Price. Tengo 18 años de experiencia, 14 de ellos en HVAC en equipo rotativo y 4 de ellos en la actual empresa en la que laboro. La agenda de hoy va a ser una agenda bastante breve, pero vamos a entrar un poco en detalle de los temas más importantes. Vamos a repasar lo que son los requerimientos de ASHRAE 170 para los quirófanos y vamos a hablar de los productos utilizados, ¿verdad? Hoy en día para el cumplimiento de estos, ¿verdad? Discúlpame. Finalmente vamos a... Sí, perdón. Creo que no estás compartiendo pantalla. Sí, la estoy compartiendo. ¿No sale? No, Jennifer. Sí, se le está compartiendo. Ya, entonces el problema tengo yo. Discúlpame. No hay problema. Entonces, luego pasamos a retos que nos encontramos en los quirófanos modernos. Sabemos todos que no siempre lo que ponemos en papel resulta ser lo que ocurre en obra. Entonces, vamos a ver unos de esos temas. Y finalmente, vamos a abrir un espacio para cualquier pregunta que puedan tener. El objetivo de aprendizaje de esta charla es que al final de la presentación todos ustedes estén más aptos y tengan mayor conocimiento de la importancia y las buenas prácticas recomendadas por ASHRAE, que sepan seleccionar y aplicar guías apropiadas para estos diseños y saber describir los requerimientos únicos en temas de distribución de aire dentro de los quirófanos. También es importante que aprendan a dimensionar, seleccionar y distribuir correctamente estos equipos, tanto de suministro, retorno, extracción y difusión de aire.
Entonces, ¿por qué se le da tanta importancia al tema de distribución de aire dentro de los quirófanos? A lo largo de los años, pues ha habido mucha investigación de lo que son las infecciones dentro de hospitales. Entonces, durante estos estudios se ha determinado que la gran mayoría de estas infecciones ocurren en lo que se llama el sitio de infección quirúrgica. Esto significa que en las salas donde se opera, en las salas donde se lleva a cabo procedimientos quirúrgicos, es donde está más propenso el ambiente a contagios. Y por eso es que tratamos de seguir regulaciones y normativas para tratar de evitar de la manera mayor posible este tipo de contagios. Entonces, aquí hay varios números donde se representan la cantidad de infecciones que se ven en los hospitales y en estos sitios de infección quirúrgicos, y estos, conforme ha ocurrido el tiempo y se le ha ido dando forma a estas normativas, pues han ido reduciendo, pero la idea es mitigar de mayor posible todos estos contagios hasta un número muy bajo, ¿no? Existe inclusive hasta una tasa de mortalidad relacionada a estos. Para los hospitales, su mayor preocupación viene siendo lo que se llama el paciente recurrente, ¿no? Que un paciente llega al hospital, este paciente llega buscando atención médica, esta atención médica se le da de una manera u otra, pero al atender un tema, caemos en la infección, que viene siendo otro tema, entonces ese paciente se vuelve recurrente y continúa viniendo a las facilidades. Entonces, es importante que no solo contratistas y diseñadores estén al tanto de esta información, sino también aquellos dueños de estas facilidades, porque a corto plazo ellos pueden pensar que poner estos equipos innovadores puede resultar en un tema costoso, pero la realidad del caso es que si no se implementan estos, lo que ocasionan es pues que estos porcentajes sigan subiendo y que todas esas personas que llegan a atenderse se conviertan rutinarias, ¿no? Al momento de estas personas, estos pacientes seguir yendo a sus instalaciones médicas, pues al final de cuentas le puede salir más costoso que el ahorro en equipamiento desde el día 1. Entonces es muy importante tener eso en cuenta. Muchos de ustedes ya deben de conocer quién es ASHRAE. ASHRAE es la institución que nos provee estas normativas y estas guías para lo que es el aire acondicionado y ventilación dentro de edificios, todo tipo de instalaciones. Y ASHRAE 170 es la que se dedica exclusivamente a la ventilación de los centros de salud. Es importante notar que la versión previa de ASHRAE 170 fue la del 2017, pero la más reciente es la del 2021, y hoy veremos uno de los cambios más importantes en cuanto a esta normativa desde su última revisión a la más actual. Esta guía ASHRAE es una guía también para diseño y construcción y es adaptado para todos los requerimientos de HVAC. Esta es quizás la página o la diapositiva más importante para mí, que estos, como pueden ver acá, son 6 puntos únicamente, pero con que cubramos estos 6 puntos en el diseño y en implementación, vamos a lograr tener una sala lo más adecuada posible a normativa ASHRAE 170. Entonces es muy importante que conozcamos al menos estos 6 puntos que pueden ver en pantalla, que los conozcamos a profundidad, porque si logramos cumplir con estos 6 puntos, podemos dar por hecho que ya el diseño está hecho en cumplimiento del 100% de la normativa y las recomendaciones. Entonces, entrando primeramente a lo que son los cambios por hora, muchos de ustedes saben que cambios por hora significa agarrar el volumen de aire de un espacio y removerlo completamente, llenándolo nuevamente con otro mismo
volumen de aire para ocupar la habitación. Esto es un cambio de hora, ¿no? Y entonces, en un quirófano se recomienda un mínimo de 20 cambios por hora. Sin embargo, en muchos espacios, digamos, en Estados Unidos, no se acostumbra a utilizar el mínimo, sino que muchos de ellos inclusive diseñan hasta un 25 cambios por hora para mantener la mayor pureza y la mejor limpieza de ese aire dentro de la sala. Y siempre es importante mantener una humedad relativa entre el 20 y el 60%, que esto va a tener mucho que ver también con las condiciones ambientales de donde se está construyendo este quirófano. De estos 20 cambios por hora que estamos mencionando, 4 de ellos deben de ser de aire fresco. Existe el conocimiento de personas que instalan equipos y hacen sus cálculos de manera que esos 20 cambios por hora están ocurriendo o van a ocurrir, pero no están considerando los 4 cambios de hora de aire fresco. Esto se puede volver un poco retante porque a la hora de meter aire fresco, pues ya estamos involucrando lo que es alteraciones en la humedad y en la presión. Entonces, es importante al momento de hacer los cálculos siempre considerar estos 4 cambios por hora de aire fresco desde el principio, ¿ya? Este aire fresco luego se trae a la edificación, se puede pretratar y luego se inyecta a la sala, ¿verdad? Complementando los otros 16 cambios de aire en el retorno y logrando esos 20 cambios por hora. Esos 20 cambios por hora, lógicamente, van a variar y son totalmente dependientes al tamaño de la sala. Cuando hablamos de tipos de difusores, ASHRAE 170 nos comenta que los difusores primarios deben ser del grupo E, no aspirantes. ¿Y qué quiere decir no aspirantes? Quiere decir de que el flujo, el caudal que emiten estos debe ser unidireccional, de forma hacia abajo y con una velocidad lenta, una velocidad baja. Esta velocidad debe tener un promedio de 25 a 35 CFM, ¿verdad? Pies cúbicos por minuto. Y estos difusores estarán concentrados para proporcionar flujo de aire sobre el paciente. Esa parte es muy importante. Y el equipo de cirugía. Y eso vamos a ver más adelante por qué es tan importante mencionar de que estos difusores tienen que estar encima del paciente. Lo otro importante a notar, que a su vez es un poco redundante, es que el área de inyección de estos difusores primarios se debe de extender un mínimo de 12 pulgadas más allá de la base de la mesa quirúrgica. Esto es algo que no se considera en muchos diseños. En muchos diseños lo que buscan hacer es cubrir exclusivamente el área que cubre la mesa quirúrgica y no esas 12 pulgadas adicionales, ¿verdad? Esto es un gran error y lo veremos más adelante también en una diapositiva donde hicieron este tipo de diseño y no funciona. No más del 30% del área del difusor de inyección es para usos no relacionados con el usuario. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir de que uno no puede utilizar el difusor de flujo laminar para inyectarle aire al paciente y también para enfriar un equipo paralelo a la cama quirúrgica, sino que estos difusores tienen que tener no más de 30% de utilización para otros propósitos, ¿verdad? Como lo son las luces, columnas de gas, y para esto otro se pueden utilizar otros elementos. En adición a eso, la construcción de estos difusores tiene que tener una particularidad. Las superficies de los dispositivos de distribución de aire tienen que ser adecuadas para la limpieza. La única manera como estos pueden ser diseñados para la limpieza es que se les permita desmontar la cara para tener acceso al interior,
¿verdad? Entonces, en los quirófanos clases B y C de cirugías, estas son diseñadas para instalar y permitir la limpieza desde adentro de la sala. Esto quiere decir que los difusores tienen que permitir de manera fácil el desmontaje de su escotilla o de su cara principal para poder tener acceso al interior. Hay unos difusores, como pueden ver aquí en esta imagen, que están remachados en la parte frontal, y esto obliga a los usuarios a tener que desmontar el difusor de la sala y accesarlo por la parte trasera y de esa manera limpiarlo con los agentes de preferencia del hospital. Y esto es lo que estamos tratando de evitar con esta normativa y esta recomendación. Esta quizás es la parte donde fallamos más en Latinoamérica, y es al momento de dimensionar para la cantidad y la distribución de los difusores en una sala. Entonces, generalmente, a veces se diseña en base a un presupuesto, que todos sabemos de que esto siempre es importante, pero siempre que tratamos de evitar hacer algo, estamos corriéndonos un riesgo. Siempre que nos motivamos a tratar de hacer algún diseño original o de prueba, nos estamos corriendo el riesgo a fallar en alguna de las normativas. Entonces, el dimensionamiento de estos difusores y la cantidad depende básicamente de 3 factores. El primero siendo la capacidad de suministrar el caudal para cumplir con los cambios de hora. A veces nuestros cambios de hora nos obligan a inyectar un volumen muy alto de aire y eso nos puede obligar a poner muchos difusores. Ahora, 2 cosas pueden ocurrir. Ponemos menos difusores y el rendimiento de estos no va a funcionar bien, o por querer acortar el presupuesto ponemos unos difusores que no son aptos al tamaño y eso no nos permite tener cierta cobertura, como lo es el punto 2, donde ASHRAE nos indica que la cobertura de la cama quirúrgica tiene que ser al menos 70%. Entonces, muchas veces, y le pueden ser una diapositiva próxima, muchas veces ven que el 70% de cierta manera se puede ver visualmente al colocar difusores encima de él, pero hay muchos temas que no se están considerando y esto es lo que vamos a ver próximamente. Y lo otro que nos puede restringir la cantidad o ubicación de los difusores es el espacio que tenemos disponible en el techo. Aquí a la derecha les pongo un ejemplo de el diseño de quirófano más tradicional y más correcto que hemos podido ver en cumplimiento, donde tenemos un total de 4 difusores de flujo laminar, donde los 4 están paralelos, dejando un espacio en el medio para la iluminación. Estos están cubriendo por encima del 70% de la sala y tenemos también una cortina perimetral de aire donde estamos suplementando aire y protección. Y a su vez, la distancia entre estos difusores y la cortina es la apropiada, donde se recomienda que sea 24 pulgadas como mínimo. Entonces, esto es un diseño muy bien hecho y en su generalidad, con este mismo diseño, podemos cumplir con el 90% de los quirófanos en nuestra región, pues nuestros quirófanos no generalmente son muy grandes. Entonces, esto es una instalación y un diseño muy típico con el que se logra cumplir el 100% de la normativa ASHRAE en términos de suministro de aire. Como les mencioné, existe también la cortina perimetral, donde la cortina perimetral tiene 2 funciones claves.
La primera función clave de esta cortina es la asistencia en suministro de aire. Muchas veces necesitamos suministrar caudales muy altos, dígase 3.000, 3.500, 4.000 CFM en una sala quirúrgica, y lógicamente si hacemos esto por medio de difusores de flujo laminar, tendríamos que tener quizás 8 o 10 difusores, donde a lo mejor el espacio en el techo no nos lo permite hacer. Por lo que con la ayuda de una cortina de aire podemos inyectar ese remanente de volumen que necesitamos para cumplir nuestros cambios de hora sin sacrificar tanto espacio en el techo. La manera como funcionan estas cortinas de aire es que crean precisamente una barrera de aire laminar, asimilando la misma caída que está teniendo el difusor de aire. Ahora, aquí podemos ver un pequeño difusor que tiene una cantidad de área superficial y está inyectando aire sobre una cama. Entonces, la parte donde mucha gente falla en su diseño al poner estos verticales en vez de horizontales es que descartan de que cuando el aire frío comienza a caer, agarra velocidad y se adentra en la cama quirúrgica. Es luego la rejilla de retorno la que lo ayuda a volver a retomar esa forma de campana y crear la barrera protectora. Entonces, cuando se dan cuenta, la cantidad de área que se está cubriendo encima de la cama no es necesariamente el 70, sino que hay unos espacios de por medio que se están dejando desapercibidos, y por eso es que necesitamos poner estos difusores de manera paralela. El aire corre, cae por su velocidad, se mete y luego vuelve y sale. Y la cortina perimetral lo que hace es que tiene sus ranuras de inyección, las tiene inclinadas 15 grados, precisamente con el propósito de impulsar ese aire hacia afuera y no permitir que la velocidad del aire lo lleve hacia adentro. Esa parte es clave al momento de diseñar con unas cortinas, pues no siempre podemos ver la misma tecnología replicarse en todos los fabricantes. Entonces, cual sea el fabricante o la tecnología utilizada, tiene que demostrar de que ese aire efectivamente estará siendo impulsado hacia las afueras de la cama y no de manera vertical. Al inyectarse de manera vertical, se corre el riesgo de ser aspirado por su velocidad hacia adentro. Y eso es lo que necesitamos siempre considerar. ¿Ya? Las cortinas generalmente son elementos que están continuamente soldados, ¿verdad? O separados por dentro, pero se presurizan de una manera equitativa con la idea de formar esa campana en los 4 lados de la cama quirúrgica. Como les mencioné, se recomienda instalar a 24 pulgadas o 2 pies como mínimo de los difusores de flujo laminar. En esta foto que pueden ver aquí, aprovechan el espacio de techo en esos 2 pies para instalar la iluminación. Que esto es un modelo muy tradicional visto en Estados Unidos. Errores que vemos en el suministro, como les comentaba. Hay quienes buscan la manera creativa de ahorrar o combinar tecnologías. Entonces, en este diseño de acá, por ejemplo, podemos ver que hay únicamente 2 difusores que efectivamente están puestos de manera paralela o perpendicular a la cama, pero no son los suficientes para cubrir ese 70% de la cama quirúrgica. La cama quirúrgica típicamente abarca un espacio como este, y al dejar todos estos espacios acá abiertos, no estamos cumpliendo con parte de la normativa. Es posible que aquí estamos de aquí, de la cama hacia afuera, tengamos 6 pulgadas, lo cual sí estamos cumpliendo con las 12 pulgadas que nos piden de cobertura adicional,
pero no estamos cumpliendo con el 70% de cobertura de la cama. Entonces, este diseño es un diseño que no cumple con algunas y sí cumple con algunas otras de las normativas. Por eso es importante entenderlas a plenitud. Aquí en este otro diseño que están viendo podemos repasar temas que vimos, donde hay 4 difusores de flujo laminar, pero los 4 están puestos adyacentes uno al otro, donde podemos ver que este difusor, por ejemplo, que ven acá, no solo no está cumpliendo con el 70% de la cobertura de la cama, sino que prácticamente el 100% de este difusor se está utilizando para un uso que no es la cama quirúrgica, mientras que tenemos que recordar que únicamente es permitido hasta el 30%. Y este difusor está prácticamente, este difusor y este difusor están prácticamente fuera de la cama quirúrgica. Viendo ese detalle nos damos cuenta que aquí queda un pedazo, una parte. Aquí en el centro tenemos otra parte muy significativa. Perdón, que llega hasta acá. Y acá tenemos otra parte adicional de la cama quirúrgica que no está cubierta. O sea que es muy factible decir que aquí no estamos cubriendo aproximadamente el 50% de la cama, si no es que menos. ¿Ya? Entonces, yo asumo que este diseño tenía la intención de utilizar estos difusores de flujo laminar combinado con una cortina perimetral para formar esa protección. Sin embargo, la creatividad no le permite a él cumplir con varios temas y por eso este diseño en sí no está en cumplimiento con ASHRAE 170. Luego de eso, pasamos a lo que son los requerimientos de filtración. Y esta es la parte donde tienen que poner un poco más de atención porque esta fue la parte que cambió de manera más explícita del ASHRAE 2017, del 170-2017 al 2021 en las eficiencias de los filtros utilizados. En el 2017 se requería poner antes del serpentín un filtro MERV 7 y después del serpentín un MERV 14. En la nueva normativa del 2021 nos están pidiendo ahora un 8 y un 16 correspondientemente. Esto es lo más importante, pues estas son medidas que se tienen que implementar de manera inmediata, inclusive los diseños que se están haciendo hoy para obras que se van a ejecutar a final de año o principios del próximo. En cuanto a filtración, es importante notar que existe una buena práctica que es utilizar filtros EPA. Como bien les mencioné, no es necesario o no es requerido por ASHRAE poner un filtro EPA en un quirófano, pero es una muy buena práctica. Las razones por las que es una buena práctica es porque aquellos filtros que están antes y después del serpentín deben tener una rutina de mantenimiento, la cual puede ser muy buena o muy mala. Y entonces no sabemos en ese ducto, aguas abajo, la limpieza o los contaminantes que pueden viajar posterior a esos filtros hasta llegar al difusor del quirófano. Al nosotros estar en esta ambigüedad de desconocer qué hay aguas arriba en el ducto, lo mejor es poner en ese mismo difusor de flujo laminar que se está cubriendo la cama quirúrgica, ponerlo con un filtro EPA incluido. Esto tiene dos ventajas muy grandes. La primera es que si el filtro se pone en el difusor y no posterior al serpentín, la caída de presión es mucho menor y tenemos un caudal con mejor presión y más regulado al momento de inyectarse en el quirófano.
Y la otra ventaja es la calidad de aire que recibimos dentro de ese quirófano. Los filtros EPA, todos sabemos que son 99.99% eficientes, por lo que ese aire que se inyecta a la sala es el aire más limpio posible que puede haber por el nivel de descontaminación que se le está dando. Entonces, a pesar de que esto no es parte de la normativa, que en algún momento creería yo que se convertirá, es una práctica muy buena que existe y que han adoptado varios países de Latinoamérica y que lo seguimos fomentando para que esto ocurra. Estos filtros son muy prácticos. Algunos de ellos traen un gel incorporado para asegurarse que exista hermeticidad en el difusor y que no exista ningún tipo de fuga por las orillas del difusor y que todo sea proyectado por medio de la cara laminar y encima del paciente. Los retornos en un quirófano es algo donde comúnmente vemos errores porque muchas veces estamos muy concentrados en suministrar bien el aire y no estamos muy acostumbrados a ponerle atención a lo que es el retorno y las consecuencias que eso nos puede traer. Las partes más importantes que se tienen que recordar al momento de diseñar un quirófano es de que las rejillas siempre tienen que suministrarse en par. Pueden ser 2 o pueden ser 4 rejillas, ¿ok? Y estas rejillas siempre tienen que ir instaladas en esquinas o paredes opuestas, siempre. Lo otro es que estas rejillas deben ser instaladas en la parte inferior de la sala. Hay veces que tenemos todos los sistemas de suministro de aire en orden, estamos cumpliendo con la cobertura, los volúmenes, los cambios, pero existe una tendencia que a veces se ponen esos retornos también en el techo. Lo que ocurre al poner los retornos en el techo es que este aire que estamos suministrando de manera uniforme hacia abajo, lo estamos obligando a mezclarse en la sala al redirigirlo hacia arriba. Por lo que luego de poner toda esta inteligencia en cumplimiento, dañamos el sistema retornando el aire por arriba y obligándolo a que se mezcle. Y la intención por la que estas rejillas sean 2 o sean 4, siempre tienen que ir en polos opuestos, es porque al momento de nosotros crear ese flujo de manera de campana, como les mencioné anteriormente, necesitamos obligarlo a que termine en la parte inferior y evitar que este mismo continúe subiendo y trate de penetrar la cortina protectora que le hemos formado con los difusores y que le hemos formado con la cortina perimetral. Este flujo en forma de campana es esencial para que el aire no se mezcle y al no mezclarse, evitamos que esos agentes de contaminación le ocasionen una infección al paciente. Esto es el único movimiento que debe de existir del aire en la sala para asegurarnos de que los contagios no ocurran o por lo menos se minimicen. Estas rejillas nosotros recomendamos también que sean fabricadas en acero inoxidable porque los quirófanos tienen una tendencia a limpiarse con químicos más abrasivos. Si nosotros tenemos una rejilla tradicional pintada en blanco o cualquier otro color, al limpiarla con uno de estos químicos podemos empezar a disolver la pintura y a mezclarla en el ambiente o descascararla e inclusive se puede ir por dentro del ducto al estar encendido el sistema. Entonces esta parte es muy recomendada, que no es tampoco requisito de ASHRAE, pero es altamente recomendada.
Aquí les muestro un error tradicional de retorno, bueno, inclusive de suministro también, donde pueden ver de que existe la cortina y están nuevamente los dos difusores de flujo laminar, que si lo vemos a escala, quizás estas no sean 48 pulgadas, sino que sean 36, por lo que no está en cumplimiento de las 12 pulgadas por afuera de la cama y tampoco está en cumplimiento del 70% de cobertura. Pero en este ejemplo, viendo los retornos, esta es la parte más importante que tienen que ver. Aquí tenemos 3 puntos de retorno y acá hay doble error. El primero es este. Tenemos un retorno en una esquina, tenemos un retorno en otra esquina y acá tenemos una rejilla, pero esta no es de retorno, esta es de extracción. Entonces, acá ocurren dos cosas. Lo primero es que como no tenemos una rejilla de este lado, no tenemos una campana uniforme. Quiere decir que parte del aire de este difusor, en vez de estarse yendo hacia allá, está atravesando de manera completa la cama quirúrgica para viajar hasta acá y hasta acá, hasta acá. Entonces, idóneamente, esa parte del aire, todo el aire que está viajando en este 25% del suministro, debería estar dirigido hacia acá y no está ocurriendo. Entonces, como no tenemos esa forma de campana, el aire en la sala se está mezclando. Eso es lo primero. Y lo segundo es de que los retornos pueden estar dimensionados correctamente y cada uno está extrayendo, digamos, 300 FM, pero nadie asegura de que esta extracción está jalando 300 FM y de igual manera, bueno, en este caso son 445 y 445. Y entonces, si acá no tenemos 445 CFM, quiere decir que no tenemos la misma cantidad de aire viajando en las mismas direcciones. Al no tener la misma cantidad de aire viajando en todas las direcciones, de nuevo, no tenemos ese flujo laminar de forma de campana que estamos buscando. Entonces, aunque solo hubiese dos retornos, uno aquí y otro aquí, y ambos a 445, el 50% del caudal viaja para acá y el 50% del caudal viaja para acá, y el aire se divide equitativamente y no hubiese tenido ningún problema. Pero este diseño, como lo ven aquí, no está correcto y no se debe hacer. Luego pasamos a lo que es el tema de presurización. Y esta foto que les incluyo aquí al lado es una foto que a mí me gusta mucho porque es lo que yo le llamo un sistema idóneo. ¿Ok? Entonces, en un quirófano, ASHRAE nos dice, y esto sí es indicación de ASHRAE, que tenemos que presurizar la sala positivamente 0.01 pulgadas columna de agua. ¿Ok? Entonces, al ustedes ver ese número decimal tan pequeño, pueden decir, es algo complicado de hacer, pero la realidad del caso es que existen equipos para hacerlo. Esto que ustedes ven acá y esto que ustedes ven acá son válvulas de presión y de precisión. Son válvulas de precisión. Algunos de ustedes pensarán que son válvulas Venturi, pero no son válvulas Venturi. La válvula Venturi lo que hace es que mantiene un volumen constante y puede tener alteraciones en esa constancia, pero no tiene ningún parámetro de persecución. ¿Qué quiere decir esto? Que si en esta válvula de retorno ponemos una válvula Venturi que está extrayendo 400 FM, es posible que acá tengamos en el suministro una caja de volumen variable y entonces va a entrar el doctor con el está el paciente, entran dos enfermeras, entran dos técnicos y conforme van entrando más personas a esta sala, las cargas de calor van aumentando. Y conforme las cargas de calor van aumentando, el termostato le va a decir a la caja de volumen variable que inyecte más aire.
pero al inyectar más aire para refrescar el ambiente, la Venturi continuará sacando 400 FM, por lo que vamos a superar los 0.01 pulgadas columna de agua. Entonces, ¿cómo hacemos para que el suministro pueda aumentar o disminuir de manera proporcional al retorno? Utilizando válvulas de precisión. Estas válvulas utilizan controladores que se comunican uno con el otro. Y entonces, al decirle uno al otro, mantengamos una diferencia de caudal de 100 CFM para mantener ese 0.01 pulgadas de columna de agua, quiere decir que cuando las cargas de calor aumenten, esta válvula va a suministrar más aire, pero a su vez esta válvula también va a retornar más aire, manteniendo esa diferencia de caudal. Y esa diferencia en caudal es lo que nos permite la precisión en la presurización. ¿Ok? Entonces, en este dibujo podemos ver que la válvula de suministro está conectada a un serpentín de agua caliente, y el serpentín de agua caliente está conectado a los difusores de flujo laminar. ¿Cómo funciona este sistema? La válvula está inyectando aire. El termostato le dice, inyecta más aire porque necesitamos mantener una temperatura y una cierta humedad. Entonces la válvula seguirá inyectando aire para seguir reduciendo esa humedad y para seguir bajando la temperatura. Una vez el termostato siente de que ya llegó a su temperatura, la válvula seguirá suministrando ese aire frío para continuar deshumidificando, pero manda una señal a un serpentín de agua caliente, a una válvula o a una resistencia eléctrica para encender y volver a levantar esa temperatura al punto de confort que se busca dentro de la sala. Y mientras tanto, la válvula de retorno simplemente se está adaptando a lo que la de suministro está haciendo. Finalmente, los productos que tenemos que ver en una sala para lograr obtener esa presurización buscada son las válvulas de presión, como lo ven, un termostato enviando esas señales, puede ser un termostato en combinación con lector de humedad, un serpentín o una resistencia para cuando la sala está enfriada más de lo deseado y retornarla a esa temperatura que buscamos. Y algo muy importante que no siempre es considerado es un monitor de presión diferencial. ¿Por qué es tan importante el monitor? El monitor es importante porque en el diseño y en la práctica podemos ejecutar las cosas de manera que funcionen. Podemos coordinar para que estas válvulas se hablen entre ellas, podemos lograr ese 0.01 pulgadas de columna de agua, podemos lograr hermeticidad en la sala para que no haya fuga. Entonces, en teoría, logramos construir una sala donde por una medición instantánea logramos obtener esa medida de 0.01 columnas, 0.1 pulgadas de columna de agua. Pero en la ejecución y en el funcionamiento de esta sala, nosotros no sabemos qué ocurre. Nosotros no sabemos si hay gente entrando, no sabemos si hay gente saliendo, no sabemos si hicieron algo en el retorno y ese retorno está obstruido por algo. No sabemos si alguien accidentalmente dejó una puerta parcialmente abierta. E inclusive no sabemos si tenemos una filtración en la sala, ya sea por el techo, o por el piso, o por la pared. Entonces, el tener un monitor de presión es la única manera de nosotros asegurarnos de manera constante que esa sala está presurizada. Existen los casos donde entran y salen de una sala quirúrgica y al entrar o salir a alguien se le olvida algo y la sala se despresuriza.
Si la sala se despresuriza, entonces ya nos corremos el riesgo que cualquier contaminante pueda entrar a la sala y ocasionarle una infección a ese paciente. Estos instrumentos están diseñados para conectarse a sistemas centrales del edificio, para conectarse a estaciones de enfermería y para emitir alarmas, inclusive en su mismo sitio. Alarmas tanto visuales como auditivas. Por eso es que estos monitores son tan importantes y esto es el equipamiento apropiado para lograr una presurización adecuada en una sala. Moviéndonos más adelante a los retos que encontramos en los quirófanos modernos es, en la gran mayoría de casos, yo he visto que existen hospitales en la región ya existentes. Y pues todos sabemos de que estos hospitales se construyeron bajo una normativa hace varios años que no es la misma normativa a hoy en día. Entonces, hoy en día la normativa nos pide más equipos, nos pide equipos más sofisticados, es más exigente en términos del comportamiento del sistema del HVAC de manera integrada. Entonces, estos retos siempre seguirán ocurriendo y siempre los seguiremos encontrando. Uno de los retos más comunes que yo he encontrado, con los que me he encontrado en la región, es el espacio en la sala en términos de altura. Hay muchos lugares donde me dicen, mira, tenemos únicamente 3 metros de altura y entonces el techo no puede caer más de 40 centímetros o no puede caer más de 30 centímetros. Entonces, en ese espacio de techo que nos están proveyendo para nuestro diseño, no tenemos suficiente espacio para conectar ductería, rociadores contra incendio, sensores de zona, sensores de movimiento. Tenemos mucho equipamiento que tiene que ir dentro de ese techo y no tenemos el espacio suficiente. Entonces, el reto de la altura, como lo pueden ver en este dibujo, muchas veces tenemos varios difusores de flujo laminar y estos difusores tienen que ir conectados con una manga flexible al ramal principal. Entonces tiene que haber suficiente espacio en el techo para lograr tener ese ramal y a su vez no interrumpir con la colocación de los difusores en el sitio adecuado, que viene siendo la cama quirúrgica acá abajo. Entonces, lógicamente, el ducto no se puede poner justo en el medio porque no cabe. Y además tenemos que tener suficiente altura para poder llevar esa manga desde el difusor hasta el ramal. Entonces, esto se ha vuelto un reto muy importante porque todos estamos buscando cumplir con normativa, pero las edificaciones no están contempladas para este tipo de equipos, entonces se vuelve muy retante. Para esto existen tecnologías hoy en día como lo es un sistema de plenum presurizado. Entonces, existen tecnologías donde la cara del flujo laminar está adaptada ya a un plenum y estos plenums son modulares y se pueden conectar uno al otro de manera hermética. Al ser plenums presurizados, el tamaño de estos no es tan relevante y tampoco el punto de inyección de aire, por lo que pueden colocar el sistema justo en el medio para tener esa cobertura de cama y luego la inyección de aire se hace de manera lateral sin necesidad de llevar el ducto a lo largo de la sala completa. Este tipo de sistema resuelve muy a fondo lo que es el problema de la altura, donde estos plenums se pueden hacer inclusive de 12 pulgadas. Y ya sea con aislamiento o sin aislamiento, pueden ir pegadas directamente al techo. Se pueden instalar directamente al techo sin necesidad de dejar espacio por arriba para cualquier otra cosa.
Entonces son unos módulos, son unas tecnologías muy útiles y muy prácticas para resolver este tipo de retos. Otro reto muy importante que estamos viendo, sobre todo en Estados Unidos, es que en el tema médico cada vez se necesitan más equipos dentro de la sala. Había un momento en el que uno tenía una lesión y uno podía enviar al paciente a un lugar a sacar unos rayos X, sacar la radiografía, enviarla a otro lugar donde el radiólogo entregaba su informe y así volvía luego el informe al quirófano y la persona tenía un conocimiento más a fondo de cómo y dónde tenía que proceder con su invasión quirúrgica. Pero hoy en día la tecnología médica ha avanzado mucho y están solicitando tener estos equipos adentro de la sala. Al tenerlos dentro de la sala, pues traen muchas ventajas. Son quirófanos muy modernos donde se puede obtener toda esta información de manera inmediata y en caso de necesitarse más información, el equipo necesario para obtenerla está directamente en la sala también. Entonces se puede obtener toda esa información de manera instantánea. El problema de toda esta modernización es que todos estos equipos ocupan espacio, como lo pueden ver aquí. Entonces, al tener equipos en el techo, los rieles, los rayos X, la iluminación y todo esto, nos vemos obligados a tener que integrar tecnologías para reducir esta contaminación del techo. Y una manera de reducir esto es con tecnología de flujo laminar con iluminación integrada. Entonces, en la mitad izquierda de esta foto, ustedes pueden ver que el sistema tradicional tiene los difusores de flujo laminar encima de la cama quirúrgica. Luego tiene una separación a la iluminación y luego la iluminación se vuelve algo totalmente perimetral. En el pasado estaban obligados a hacer esto y por eso es que existen estas luces que se llaman los booms, porque estas luces perimetrales ocasionan sombras y entonces estas luces de booms se colocan encima del paciente para iluminar de manera directa donde esta luz perimetral está causando sombra. Pero hoy en día se pueden integrar las dos tecnologías, el flujo laminar con iluminación, para que esta vaya justo encima del paciente y la iluminación por boom sea totalmente complementaria. Y asimismo dejamos más espacio en el techo para poder integrar todos esos otros equipos médicos que se están necesitando hoy en día. Finalmente, nos hemos dado con el tema de las fugas de aire en las salas. En aquellas salas que se busca tener esa presurización muy precisa, se debe de asegurar de cierta manera que la sala completa tenga la hermeticidad necesaria. Entonces, en muchos casos, hay quienes se aseguran de que las paredes y el piso estén sellados herméticamente para que no existan fugas, pero en algunas veces el techo de una sala puede ser suficientemente frágil para permitirse abrir en el momento que haya presión. Si hay presión negativa, como en un cuarto de aislamiento, no es tan relevante porque estos paneles se ven succionados hacia abajo y entonces no existe ninguna fuga. Pero en el caso de ser presión positiva, estos paneles se pueden ver vistos empujados hacia arriba y aunque sea mínimo, en los bordes de estos paneles se puede filtrar un poco de aire y esas fugas nos pueden alterar
la presión y también pueden ser una causa de contaminación. Para esto existen unos paneles que son herméticos y con sujetadores. ¿A qué me refiero con herméticos? Herméticos me refiero a que existen los techos arquitectónicos 2x2, donde los paneles recuestan sobre estos canales de aluminio, pero entre el panel recostado y en el aluminio no existe ningún agente de hermeticidad. En cambio, estos paneles, esta tecnología fue diseñada con la idea de que en medio del panel y la lámina donde se recuesta exista un gasket, exista un empaque que le permita estar fuertemente ajustado y no permita que nada entre ni salga por los bordes de ese panel. Y asegurando esa fuerza, hay unos clips especiales que logran soportar los niveles de presión de una sala, pero no son lo suficientemente fuertes para evitar que una persona pueda empujarlo para tener acceso al techo y hacer algún tipo de mantenimiento o corrección o limpieza. Entonces, esta tecnología existe y lo importante es conocerla para evitar tener más retos una vez ya instalado el sistema. Ahora me abro al panel de preguntas. Espero haberlo explicado todo y aprovecho también para dar las gracias a todos por su tiempo invertido. Muchas gracias, Juan Carlos. Muy interesante y didáctica la presentación. De hecho, bueno, ya tenemos algunas preguntas. Sí, invito a Carlos, tú me dirás si hay alguna pregunta. Sí, ¿me escuchas? Tienes el micrófono silenciado, no te escuchamos. No, señor Juan Carlos, no escucha al señor Carlos, yo lo escucho perfectamente. Perdón, ahora los escucho. ¿Y a mí me escucha, Juan Carlos? Sí, Carlos, disculpa, ahora sí te escucho. Perfecto. Listo. No, comentaba que efectivamente ya hay varias preguntas o comentarios. Más bien invitaría al resto de participantes para que hagan sus consultas. Mientras tanto, leo las que tenemos. Bueno, por acá de entrada hay un saludo que manda Fernando Cabrera, viejo conocido, ingeniero que tiene su empresa de diseño, FCK Ingeniería en Colombia. Nos solicita que compartamos la presentación y pasa su correo electrónico. Fernando cuenta con eso. Y obviamente si requieres algún apoyo adicional desde la oficina de Colombia, el grupo de SAEC de la mano de Juan Carlos puede ayudarte para cualquier selección o diseño que estés trabajando. Igual para todos los que están participando. Adicionalmente, acá tenemos una consulta, dice, con los filtros EPA, en los filtros de flujo laminar, solo se protege el área de la cama, pero ¿qué ocurre con los difusores tipo cortina, ya que no tendrán protección por problemas en los conductos aguas arriba? Correcto. Yo te diría, y esto es más opinión mía, pero podemos preguntarle a un experto después. Recuerda que esa cortina perimetral es mayormente para ayudar a crear esa barrera de afuera hacia adentro. No es tanto para llevarle aire limpio al paciente. Entonces, la filtración, y como quiera, la normativa dice de que a pesar que estamos poniendo un filtro EPA encima del difusor, la normativa dice que toda inyección debe tener un filtro MERV 16 aguas arriba. Entonces, a pesar de que no está siendo protegido por medio del aire del EPA, esa cortina como quiera tiene que estar suministrando aire que ha pasado por un MERV 16.
Y el propósito de la cortina es para crear una barrera y no para suministrarle aire al paciente. Entonces, por eso la buena práctica de utilizar EPAs para la cama específicamente. Perfecto. Otra consulta. En cuanto a las temperaturas en sala de quirófanos, ¿la norma indica nuevos valores? Excelente pregunta. Esa te la averiguaré y te la haré llegar porque no se me ocurrió ponerla aquí, ya que típicamente ese no es tanto un tema de conversación como lo son presiones y humedad. Pero te puedo verificar y te lo puedo enviar a un correo, Carlos, para que se lo hagas llegar a las personas. Ya, perfecto. En cuanto a los desarrollos nuevos, Juan Carlos, ¿ustedes solamente trabajan de acuerdo a lo que se está normando por ASHRAE o hay soluciones que como fabricantes ustedes mismos están impulsando y complementa lo que ya está por norma definido? Buena pregunta. Pues nosotros como fabricantes siempre tratamos de ser los que traemos la innovación, pero definitivamente nosotros también como fabricante hemos sabido adaptarnos a espacios donde no les es tan fácil seguir normativa. Entonces nosotros nos mantenemos primeramente en cumplimiento con lo que exige ASTRE, siempre agregando algunas características que nos puedan diferenciar para dar un valor agregado. Ok. Por acá tengo una consulta de Mauricio Londoño. Cordial saludo. Según la norma, no es obligatorio EPA. ¿Qué opina del uso de filtros fotocatalíticos como opción? Déjame anotar esto. La pregunta es muy buena y te voy a ser totalmente honesto. Yo soy una persona que hasta cierto punto estoy limitado en mi conocimiento técnico, pero soy, sin embargo, el canal de comunicación para llegar a la persona que tiene esa respuesta. Entonces, esta es de las preguntas o de las respuestas que las vamos a dejar pendiente, que lo hablaré con los ingenieros de aplicaciones de la empresa para que ellos nos den su opinión y así se las comunico de vuelta y a Carlos tú se las haces llegar a la persona o al grupo entero de cuál es nuestra opinión de los filtros catalíticos. Perfecto. Tenemos también de Belis. Buenas. ¿Nuevos métodos para la mitigación o eliminación de virus y bacterias? Perdón, no escuché la pregunta. Entiendo y como Price, si tienes nuevos métodos para la mitigación o eliminación de virus y bacterias. Sí, nosotros en el tema de quirófanos, acuérdate que no podemos jugar mucho con lo que queremos hacer, porque los quirófanos es algo que nosotros tenemos que seguir un juego de reglas, ¿no? Entonces nosotros no ofrecemos para quirófanos específicamente tecnologías para viruses y contaminantes, pero sí lo hacemos en espacios comerciales. Entonces, en espacios comerciales, como digamos la normativa ASHRAE no es tan estricta, tenemos un poco más de campo para jugar y entonces en el campo comercial sí tenemos otras tecnologías para ofrecer relacionadas a los viruses y a todo el tema de calidad de aire interior que ha sido un tema de conversación por los últimos 2 años, ¿no? Ya. De hecho, Juan Carlos, bueno, nuevamente otro participante, en este caso identifico que de Costa Rica, pide copia de la presentación y fichas técnicas. ¿Por qué no nos habla un poco de
del portal de Price y toda la información técnica que está disponible a todos los profesionales del sector. Sí, claro, con mucho gusto. En Price, Price es una empresa que es muy abierta en el tema de la información. Nosotros generalmente somos los que estamos innovando y estamos trayendo la tecnología al mercado. Y nuestra competencia generalmente son los que siguen, y por eso es que para nosotros no es secreto tener que guardar alguna información, ni queremos, ni tenemos miedo a que se nos copie o que traten de imitar nuestra calidad de producto. Entonces nosotros exponemos absolutamente toda la información que tenemos disponible, y hay otra información adicional, pues digamos que más compleja, que no la tenemos aquí, pero que nuestro departamento de ingeniería lo pueden suministrar. Te puedo poner el tema que una vez en Costa Rica a mí se me preguntó cuántas rotaciones del damper de una caja de volumen variable soporta el cojinete. Y eso me pareció una pregunta sumamente específica, y por medio del departamento de cómo se llama, de aplicaciones, logramos determinar de que nosotros les hemos hecho pruebas a esos cojinetes hasta de 1 millón de rotaciones. Entonces ya la persona se quedó con más calma y pues por eso le gustó trabajar con nosotros. Entre la información que tenemos disponible, tenemos ese libro de ingeniería, que es un libro de diseño que tenemos a la disposición. Tenemos guías de diseño también, que las tengo yo directamente, pero que no están publicadas acá, pero en confianza me las pueden pedir. Y estamos en el proceso de pasar estas guías al español para hacerlo más cómodo a nuestros clientes y a nuestros diseñadores. Y en la página como tal, dentro de cada uno de estos productos, pues tenemos abundante información en cuanto a lo que son catálogos comerciales, manuales de instalación y operación, manuales de mantenimiento, fichas para manejo de fallas, diferentes características que se le pueden agregar, accesorios. También tenemos hojas submittals, en algunos casos las tenemos en español, las tenemos todas en inglés, de los diferentes modelos. Tenemos también algunas fotografías integradas. Tenemos también modelos de CFD. Tenemos la biblioteca más amplia de Revit en la industria, para aquellos que trabajan con Revit. Y lo más importante al momento del diseño es que tenemos el rendimiento de absolutamente todos nuestros productos. Nosotros somos de los pocos fabricantes que tenemos nuestro propio laboratorio de prueba. Entonces, antes de nosotros lanzar un producto al mercado, lo ponemos a prueba en nuestros laboratorios, donde grabamos toda la información que nos entrega, y toda esa información es publicada. Entonces, todos esos manuales, catálogos, especificaciones técnicas, submittals e inclusive videos para ver cómo funcionan las tecnologías, todo está de manera abierta al público en nuestra página. Y también tenemos algunos webinars ya grabados para aquellos que les gusta estudiar y aprender más a fondo de cada una de estas tecnologías. Y todo está disponible en la página bajo cada una de las familias de productos. Y como les digo, en caso haga falta algo que no se ve aquí, podemos entregarle la información, se la puedo hacer llegar yo. Y también es importante notar que Price se ha dedicado durante varios años a hacer productos al gusto. Entonces, hay clientes que requieren algún producto que no tradicionalmente se hace, pero nosotros tenemos la capacidad en fábrica y sobre todo la ingeniería para modelarlo y fabricarlo si es necesario. Y mucho de eso tiene que ver con tecnologías integradas que nosotros, por tener un portafolio tan amplio, podemos combinar. Los diferentes tipos de pintura que podemos manejar nuestros productos, y digamos,
accesorios adicionales en una columna de desplazamiento. Podemos hacer un terminado para la columna con la misma fachada. Son varios temas que podemos hacer al gusto y todo depende de la exigencia del cliente. Gracias, Juan Carlos. Acá tenemos un comentario de Jaime Valladares. Dice, en el sistema Ford, la alimentación de aire se hace desde una misma manejadora a una determinada presión, tanto al cerco perimetral como a los difusores centrales. Al poner filtros HEPA en los difusores centrales, ¿qué pasa con la presión en los difusores perimetrales? Pienso que ocurrirá un desbalance en los flujos requeridos en los difusores centrales. Eso es totalmente correcto, muy acertado. Y la manera idónea de diseñar para poder balancear este sistema es colocarle dampers, reguladores de caudal, tanto a la cortina Hort como a los difusores de flujo laminar. Perfecto. Bueno, Mauricio Londoño nos manda su correo para la información. Con base a estas preguntas, quisiera de pronto hacer algún comentario, aclaración adicional, Juan Carlos. Por mi lado, agradecido por el tiempo y dedicación que han tenido todos en esta última hora y 12 minutos. Y quedo a su disposición para cualquier otra necesidad de información o comentario en el futuro. Perfecto, Juan Carlos. Listo, entonces no siendo más, no queriendo abusar del tiempo de los participantes, comenzamos a despedirnos. Tienen nuestros datos de contacto. Cualquier soporte, asistencia, no duden en solicitarlo. Hace parte de la labor tanto de los fabricantes como Price y de SAE como su representante, dar ese soporte técnico desde la etapa de ingeniería, obviamente también la etapa de instalación, como también la postventa y servicio. Entonces, estamos para servirles y trayéndoles sobre todo lo último en tecnología, que sabemos que cada vez más el mercado exige el mejor uso a nivel tecnológico para cumplir ya no solamente con temas ambientales, sino hoy por hoy sanitarios. Entonces, nada, mucho gusto de que nos hayan acompañado y los esperamos para el próximo